Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Esta semana se cumplieron 28 años de un episodio que estuvo en el foco del mundo. La liberación de la residencia del embajador del Japón en Perú, la operación Chavín de Huántar, una de las operaciones militares más exitosas de la historia. Vamos con el informe. Este 22 de abril, Perú conmemora el aniversario número 28 de la Operación Chavín de Huántar, uno de los más exitosos rescates de rehenes en la historia militar contemporánea y un hito en la lucha del país contra el terrorismo. La operación, ejecutada en 1997 por comandos de élite del ejército peruano, puso fin a la crisis iniciada 4 meses antes, cuando 14 terroristas del movimiento revolucionario Túpac Amaru, mejor conocido como MRTA, tomaron la residencia del embajador japonés en Lima y mantuvieron como rehenes a decenas de diplomáticos, ministros y empresarios. El operativo logró liberar a 71 rehenes y neutralizar a los 14 subversivos, sacrificando la vida de 2 militares y un rehén. El despliegue de táctica, valor y coordinación ha sido reconocido a nivel internacional como un modelo de acción antiterrorista. Chavín de Huántar marcó un punto de inflexión en el combate al terrorismo en Perú. Fue un mensaje contundente de que el Estado no cedería ante la violencia armada y consolidó el camino hacia la pacificación definitiva del país tras décadas de sufrimiento a manos de Sendero Luminoso y el MRTA. Cada año, esta fecha es recordada con homenajes a los comandos y al personal que participó en la operación. También sirve como recordatorio de que la paz y el orden no son gratuitos y que la firmeza frente a las amenazas radicales es esencial para la defensa de la democracia y la libertad. Corría el año 1996 cuando un comando terrorista paralizó al Perú. El 17 de diciembre de ese año, durante la noche en un evento diplomático en la residencia del embajador del Japón, un comando de terroristas pertenecientes al movimiento revolucionario Túpac Amaru, más conocido como el MRTA, capturó a más de 800 personas que estaban convocadas allí con motivo del 63 aniversario del entonces emperador del Japón, el emperador Akihito. Se trataba de miembros del movimiento revolucionario Túpac Amaru, una organización terrorista peruana de inspiración guevarista, castrista, y de ideología marxista-leninista, es decir, un grupo terrorista comunista. El líder de este comando terrorista era Néstor Serpa Cartolini, quien había asumido el mando de esta organización tras la captura de de los principales mandos del MRTA, empezando por el fundador del MRTA, Víctor Polay Campos, quien había escapado en 1990, pero que fue recapturado definitivamente en 1992. Miguel Rincón Rincón, entre otros mandos destacados como Peter Cárdenas Schulte y Lori Berenson, quien esta última había sido capturada mientras se preparaba una operación terrorista similar con el objetivo de capturar el Congreso de la República, algo que no se pudo. Los terroristas, para financiar este atentado, secuestraron en Bolivia a un empresario, Samuel Doria Medina, y con el dinero del rescate pudieron financiar en parte esta operación terrorista. Actualmente, Doria es candidato a la presidencia en Bolivia. Ahora bien, ¿cuáles eran las exigencias de los comandos terroristas una vez que capturaron a más de 800 personas en la residencia del embajador del Japón? Principalmente 2, la liberación de unos 460 presos del MRTA, incluidos sus principales mandos, además de que la exigencia también de que se detengan las reformas liberalizadoras en materia económica que venía impulsando el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Estas exigencias evidentemente eran inaceptables y este atentado paralizó al país y generó pues una crisis política, y el hecho pues también de que medios de comunicación de diversas partes del mundo rodearan la residencia durante unos 4 meses y 6 días.
¿Cuál era el contexto del Perú entonces? El país pasaba por una situación o un proceso de, un proceso de transición. Habían sucedido varias cosas. Estábamos en plena década de los 90. En 1990, Fujimori había ganado las elecciones, le había ganado a Mario Vargas Llosa, futuro Nobel peruano. Y en abril del 92 se dio el famoso autogolpe, un hecho inaceptable. Este autogolpe siguió a unas elecciones constituyentes en noviembre de ese año. Posteriormente, bueno, se dan pues estas reformas liberalizadoras en materia económica que permitieron pues que el país saliera adelante en ese aspecto, y también la captura de importantes mandos terroristas, el ya mencionado Víctor Polay Campos, fundador y líder del MRTA, y también Abimael Guzmán Reynoso, el fundador y líder de Sendero Luminoso, una organización terrorista aún más sanguinaria. Por otra parte, se habían dado las elecciones presidenciales de 1995. Fujimori venció con más del 60% de los votos a Javier Pérez de Cuéllar, quien había sido secretario general de la ONU. Y bueno, estábamos en este contexto. Estas elecciones de alguna manera legitimaron y validaron buena parte de las medidas que venía realizando Fujimori, y es en este contexto de transición, en una época posterior a la caída de la Unión Soviética y enrumbados hacia el siglo XXI, en que se da este episodio histórico, dramático, que es la captura de la residencia del embajador del Japón en el Perú, uno de los más altos o más conocidos atentados o actos terroristas de la historia contemporánea. Vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar cómo se planificó la liberación y cómo finalmente se liberó a 72 rehenes que fueron los que permanecieron durante varios meses en la embajada, en la residencia. Seguimos en Informe Extra recordando la captura y la liberación de la residencia del embajador del Perú, del embajador del Japón en Perú. Hemos visto en el bloque anterior cómo un 17 de diciembre de 1996 un comando terrorista del MRTA capturó en un evento diplomático a más de 800 personas reunidas con motivo del cumpleaños del emperador del Japón. Bueno, de estas 800 personas se liberó a la mayoría. Primero se empezó la misma noche del 17 con todas las mujeres y posteriormente se fue liberando a personas que no eran, digamos, políticamente relevantes para los terroristas. Digamos, empleados, mozos y algunas personalidades que no tenían tanto peso entonces, entre las que destacan futuros presidentes del Perú, como Alejandro Toledo y también el presidente Francisco Sagasti. Bueno, se libera la mayoría de rehenes, quedan 72 rehenes. Los más importantes políticamente para los terroristas eran el embajador del Japón en el Perú, Morihisa Aoki, el canciller del Perú, Francisco Tudela, quien tiene un programa muy interesante en este canal, además del almirante Luis Gianpietri, quien tendría un rol fundamental como enlace con los comandos desde adentro de la embajada, como veremos más adelante. Con respecto al MRTA, se le suele comparar y tratar de distinguir con Sendero Luminoso. Eran organizaciones terroristas diferentes tanto por motivos ideológicos como también de estrategia. Con respecto a las diferencias ideológicas, Sendero Luminoso era una organización terrorista de orientación maoísta y por tanto consideraban revisionistas a todos los grupos de izquierda del país, excepto los que eran maoístas como ellos, eran absolutamente dogmáticos. Y consideraban revisionistas a quienes seguían todo lo que vino a partir de la Unión Soviética una vez que muere Stalin en 1953. A partir del 1956, con Nikita Khrushchev, se dan reformas, se da la desestalinización y esto no le parece a Mao Zedong, quien considera todo ello revisionismo. Esto se da a inicios de los 50, mediados de los 50. En el 59 se da en América Latina el triunfo de los barbudos,
el triunfo de Fidel Castro, pero a los ojos del maoísmo ellos eran revisionistas. La Cuba castrista no es comunista a los ojos del maoísmo, es, digamos, un comunismo revisionista que no encaja pues en los moldes de lo que consideraba Sendero Luminoso. Y el MRTA encajaba en ese perfil, eran de inspiración cubana, de inspiración castrista. Y al margen pues, de las diferencias teóricas, unos creían más en la lucha de los campesinos, otros más en la de los proletarios, en fin, al margen de esas distinciones teóricas, en lo estratégico, Sendero Luminoso era un grupo mucho más grande, que era mucho más, se confundía mucho más con la población. En cambio, el MRTA se jactaba, ojo, se jactaba de utilizar uniformes y distintivos de alguna manera parecidos a los de las guerrillas colombianas. Sin embargo, esto no implica que fueran simplemente una mera guerrilla comunista en fin, sino que se trataba de una organización también terrorista porque al igual que Sendero Luminoso también perpetraban atentados terroristas, secuestros, tenían las denominadas cárceles del pueblo donde secuestraban empresarios para poder financiar sus actividades terroristas. Y bueno, el propio ataque a la residencia del embajador, ellos no entraron abiertamente con sus distintivos. Para llegar hasta ese punto de San Isidro se tuvieron que disfrazar y una vez que capturan la residencia, el lugar, ahí es que pues, se ponen sus uniformes con su bandera blanco y rojo con la imagen de Tupac Amaru, en fin, pero se trata pues también de una organización terrorista, a pesar de que varios sectores de la izquierda, aparentemente moderada, no los condene tanto como sí a Sendero Luminoso. Ahora bien, el gobierno de Fujimori no perdió tiempo para prepararse, para iniciar los operativos, la preparación para el rescate. Se empezaron a excavar túneles para poder acceder a la residencia. Es por ello que el nombre del rescate de la operación militar se llama Operación Chavín de Huántar, con motivo de las ruinas de Chavín de Huántar, unas ruinas de la cultura chavín que consisten pues, en una serie de galerías subterráneas. Por otra parte, para evitar que los terroristas pudieran darse cuenta pues, de los preparativos, de las excavaciones, se empezó a pasar bastante seguido el himno nacional alrededor de la embajada con el volumen bastante alto, aunque esto no impidió que los terroristas sospecharan y decidieran enviar a los rehenes al segundo piso de la residencia, lo cual terminó siendo conveniente para efectos de la misión. Por otra parte, se logró infiltrar adentro de la residencia cámaras y también contactar pues, cámaras de video y también grabadoras de voz para poder ver la actividad al interior y en este punto el ex cardenal Juan Luis Cipriani tuvo un rol bastante importante porque contribuyó en este punto y de esta manera se logró contactar con el almirante Luis Gianpietri, quien sirvió como enlace en esta misión. Él sabía todo lo que estaba pasando, estaba al tanto de que se iba a dar la operación de rescate y además era un marino especialista en operaciones de inteligencia, por lo que fue sumamente estratégica su presencia involuntaria en este lugar, pero totalmente determinante. Se le indicó, entre otras cosas, que avisara 10 minutos antes al resto de rehenes que se daría la operación de rescate. Ahora, se armó un comando integrado por unos 148 hombres, tanto del ejército como de la Marina de Guerra del Perú. Y es de este modo que como podemos ver en las imágenes, se inicia la operación Chavín de Huántar un 22 de abril a eso de las 3:20 de la tarde. Estallaron explosiones al interior de la residencia y también en los jardines y los 148 comandos irrumpieron en la residencia en varios grupos. Con la primera explosión murieron unos 3 o 4 emerretistas que estaban jugando un partido de fútbol al interior de la residencia. Esto se sabía, la inteligencia peruana sabía que los terroristas a horas de la tarde jugaban partidos de fulbito y esto fue aprovechado. Explotan
el suelo dentro de la residencia, hay explosiones afuera, un grupo de comandos ingresa desde estos agujeros que se hicieron desde adentro de la embajada, otros por el frontis, otros por la parte trasera con escaleras para llegar al techo, detonar el techo, disparar desde arriba a los rehenes y poder evitar a los terroristas y evitar que estos accedan y puedan hacer daño a los rehenes, a los 72 rehenes. La operación fue un éxito completo a pesar de la muerte lamentable de dos comandos, Juan Valer Sandoval y el comando Raúl Jiménez, quienes murieron en acción, además de uno solo de los 72 rehenes, el vocal supremo Carlos Justi. Y por otra parte, mueren en esta acción todos los guerrilleros terroristas del MRTA. Caen todos, incluido su líder, Néstor Serpa Cartolini. La operación, como lo hemos señalado, fue un éxito. Yo recuerdo personalmente, tenía 8 años, era un niño cuando estaba viendo la televisión, estaba viendo dibujos, cuando se interrumpen las imágenes de los dibujos y se transmitió en vivo y en directo la liberación de la residencia. ¿No? Esto resultó no solamente un éxito para el Perú, sino no fue solamente un éxito para el gobierno de Alberto Fujimori, sino en términos generales fue un éxito para todo el Perú y marcó la derrota definitiva del MRTA como organización terrorista. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó ante un reciente bombardeo ruso en la capital de Ucrania, Kiev. En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump señaló lo siguiente: detente, Vladimir, con relación a estos bombardeos implacables sobre la capital del país agredido. Vamos con el informe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este jueves los recientes y devastadores ataques con misiles lanzados por Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania. A través de un mensaje en redes sociales, Trump expresó su desacuerdo directo con Vladimir Putin y pidió detener la ofensiva. No estoy contento con los ataques rusos en Kiev, no es necesario y muy mal momento. Vladimir, detente, 5.000 soldados a la semana están muriendo, hagamos el acuerdo de paz, escribió el mandatario. La postura de Trump se produce mientras intenta presionar a Ucrania y Rusia para alcanzar un alto al fuego. La crítica pública hacia Putin refleja la gravedad de la situación tras un ataque calificado como combinado, en el que se usaron misiles de largo alcance y drones de vigilancia, según informó la administración militar de Kiev. El bombardeo comenzó pasada la 1 de la madrugada y dejó al menos 12 muertos y 63 heridos, entre ellos un niño de 5 años, según informó el alcalde Vitaly Klitschko. Las explosiones sacudieron varios distritos, provocando severos daños en complejos residenciales. Algunos misiles impactaron directamente sobre las fachadas de edificios, dejando a la intemperie los interiores de viviendas destrozadas. Cientos de familias quedaron sin hogar en cuestión de minutos. Techos colapsados, balcones arrancados y paredes destruidas forman ahora el panorama de barrios enteros. Las autoridades ucranianas advierten que la amenaza no ha cesado. Se espera que nuevos ataques puedan producirse en las próximas horas y exhortan a la población a mantenerse en alerta máxima. Donald Trump, por su parte, reiteró su llamado a la paz, advirtiendo sobre el creciente costo humano y la urgencia de una solución diplomática. Bueno, el presidente Donald Trump parece lejos del objetivo de lograr la paz en la guerra de Ucrania, una de sus banderas de campaña. Incluso él señalaba que lo lograría, no lo decía en sentido literal, pero decía que lograría la paz en 24 horas y estamos evidentemente lejos de lograr una paz o un fin en este conflicto. Por parte del gobierno de Volodymyr Zelensky, él no está dispuesto a reconocer la anexión de territorios por parte de Rusia. Incluso ha señalado que no reconocería la anexión de Crimea, de la península de Crimea.
anexada en el año 2014, por lo cual fue criticado por Donald Trump, quien señaló en su cuenta de Truth Social por qué no han tratado de recuperar en todos estos años ese territorio, ¿no?, que se capturó antes de iniciar esta guerra que empezó en el 2022. Y por parte de Rusia tenemos una posición implacable, no les interesa negociar, están jugando con ese tema, pero no hay un verdadero interés, quieren continuar con la guerra para poder no solamente consolidar pues la conquista de estos territorios, del Donbass, de Crimea, entre otras zonas, sino también ir mucho más allá y lograr pues el establecimiento, o mejor dicho, la imposición de un gobierno prorruso en Ucrania. Del mismo modo que existe uno desde hace muchos años en Bielorrusia, ¿no? Un gobierno pues satélite que no ponga en peligro, entre comillas en peligro, porque quien representa el verdadero peligro para la estabilidad a nivel regional en Europa es Putin. Pero bueno, un gobierno pues que no sea pro-occidental, que no sea favorable a la OTAN o a la ONU. Y es difícil que se logre esto con toda la agresión que han padecido los ucranianos, pero bueno, ese es el objetivo. Y Donald Trump, por su parte, está lejos de cumplir el propio, que es conseguir la paz en una guerra que, como bien señala Trump, en la que mueren 5.000 soldados a la semana. Es definitivamente dramático lo que se está viviendo y hasta el momento no queda claro cuál será el destino de este conflicto. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.